Oriana Milla tenía 19 años. Era una joven de cabello oscuro, ojos color café y una sonrisa que inspiraba confianza. Nacida en el departamento de Chilecito, provincia de La Rioja. Sus padres la habían enviado a la capital para estudiar y construir un futuro lleno de oportunidades. Desde su llegada a la residencia universitaria, Oriana se destacó por su energía. Era sociable, extrovertida, de esas personas que transforman cualquier lugar en algo cálido. En poco tiempo se ganó el cariño de muchos y la atención de alguien en especial, Nicolás Schausen, un compañero de cursada que vivía a pocas cuadras. Lo que al principio fue una amistad se convirtió rápidamente en una relación. Todo parecía perfecto, risas, mensajes, planes. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. Nicolás se volvió distinto, más posesivo, más controlador. Oriana comenzó a notarlo, le contó a su madre y a una amiga que las discusiones eran cada vez más frecuentes, que él a veces la maltrataba o le gritaba. Ya no se sentía cómoda, ya no se sentía libre. Sabía que debía poner un punto final, pero Nicolás no estaba dispuesto a soltar. Los mensajes, las llamadas y los intentos por verla no se detenían. Hasta que el 18 de septiembre, Oriana le escribió a su amiga: voy a hablar con Nico y después te cuento cómo me fue. Esa tarde decidió verlo una última vez en su habitación de la residencia, para dejarlo todo atrás. Pero después de ese mensaje, nada volvió a ser igual. Oriana se había preparado para cerrar una historia que ya no quería continuar. En sus mensajes se percibía calma, aunque también un leve temblor entre líneas. Una mezcla de decisión y temor. Cuando Nicolás llegó, nadie pareció notarlo. Las horas pasaron lentamente. El teléfono de Oriana quedó sin responder y los mensajes comenzaron a acumularse. Lo que parecía ser una charla más entre dos jóvenes se transformó en el inicio de un misterio que hasta hoy sigue dejando más preguntas que respuestas. Hola, soy Maya Dominino, licenciada en Criminalística. En el caso de Milla Oriana Denis, mi rol fue de coordinadora. Se tomó conocimiento del mismo el 18 de septiembre a las 6:10 de la tarde por medio de un llamado telefónico en la comisaría primera. Ocurrió en la UNLAR, Universidad Nacional de La Rioja, precisamente en la habitación 31 de la residencia de huéspedes. Mi responsabilidad fue supervisar el cumplimiento de los protocolos de preservación y cadenas de custodia, organizar las entradas y salidas de los peritos, controlar la circulación del área para que los indicios no se alteraran ni se contaminaran, asegurarme de que el procedimiento se desarrolle de una manera organizada y segura, garantizando la integridad del lugar hasta la finalización de las tareas periciales. Soy la licenciada en Criminalística, Hualpa Katia Abigail, y fui responsable de la redacción del acta de inspección ocular. Fuimos convocados por un hecho de homicidio cuya víctima fue Milla Oriana Denis, ocurrido en las instalaciones de la Universidad Nacional de La Rioja, específicamente en la residencia de huésped, habitación número 31 del edificio. Mi intervención en el lugar del hecho se realizó en conjunto con la coordinadora, ya que el acta es un documento fundamental y el objetivo es poder registrar los horarios de ingreso y egreso de cada perito interviniente en la escena, para después una eventual reconstrucción de casos si así fuera necesario, y para contribuir a la formación de una conclusión conjunta con los informes emitidos por los demás peritos actuantes. Soy la licenciada en Criminalística, doctora especializada en Medicina Legal de la Vega Ángeles Abigail. El 18 de septiembre, en la Universidad Nacional de La Rioja, en la residencia de huéspedes, mi labor comenzó a horas 18:54. Al ingresar a la escena, me encontré con el cuerpo de una femenina en posición de cúbito dorsal con múltiples lesiones visibles. El cuerpo no presentaba signos vitales. Una vez hechas las observaciones y determinaciones, a horas 20:16, retiro el cuerpo para trasladarlo a la morgue judicial con el fin de llevar a cabo sus correspondientes análisis. La necropsia determinó signos físicos compatibles con penetración vaginal, en el que se observan desgarros profundos y hematomas intravaginales, con restos de espermicidas concordantes con la utilización de preservativo de carácter anticonceptivo.
dando como resultado positivo al examen de violación con acceso carnal. La misma presentaba múltiples lesiones externas, contusiones en la región dorsal con coloración marrón, en la región braquial lateral derecha y medial, en región carpiana, en región pectoral y por último cortes curvilíneos en la región cervical anterior y lateral derecha. La causa de muerte determinada fue asfixia mecánica por sofocación directa con traumas físico múltiples y lesiones cortantes en el cuerpo. Soy licenciada en criminalística, especializada en planito planimétrico. Mi labor comenzó a las 19:07 horas, que consistió en realizar el plano en el lugar del hecho, ubicado en la residencia de la Universidad Nacional de La Rioja, en la habitación número 31. Mi objetivo principal fue documentar en la escena de manera técnica y precisa la registración y las dimensiones de las disposiciones especiales de los elementos relevantes para la conservación fielmente de cómo se encontraba el ambiente en el lugar del hecho. Esta labor principalmente se realizó primero un croquis en el sitio y luego se realizó un plano definitivo en escala 1:50, junto a un corte que permitió comprender mejor la distribución y la orientación del espacio, siendo mi hora de salida a las 20:05 horas. Hola, soy la licenciada en criminalística Laira Jimena Calles Ibáñez, especializada en perito fotográfico. El 18 de septiembre del 2025 ingresé a las 18:56 al edificio de residencia de huéspedes de la Universidad Nacional de La Rioja para realizar mi labor pericial. Para el trabajo utilicé testigos métricos, una linterna de apoyo lumínico y un iPhone 15 Pro Max para las fotografías. La iluminación fue artificial, utilizando el foco principal de la habitación como fuente directa de luz. Durante la práctica realicé distintas operaciones. Primero, el registro general de la escena, luego planos medios y detalles, la medición de referencias con regla milimetrada y el control lumínico para asegurar claridad, nitidez y fidelidad en la imagen. Gracias a todo esto se obtuvo un registro visual completo y confiable, tanto fotográfico como fílmico, garantizando la validez de la evidencia obtenida. Finalmente, una vez realizada la recolección, el embalaje y el rotulado de los indicios, se llevó a cabo una búsqueda final, con el método de cuadrilla, participando junto a la coordinadora de la escena. No se hallaron nuevos indicios, por lo que di por finalizada mi labor como perito fotográfico a las 20:45 horas. Hola, soy el perito videográfico Pera Michael Said. Fui convocado para realizar la fijación videográfica en el lugar del hecho, ubicado en la Universidad Nacional de La Rioja, La UNLAR, precisamente en el albergue universitario. Al llegar, la escena ya estaba asegurada. Inmediatamente adopté las medidas de bioseguridad protocolaria para prevenir cualquier riesgo de contaminación. Coordiné mi trayectoria de ingreso con el equipo de coordinación para asegurar que mi movimiento no alterara los indicios. El registro videográfico se inició a las 19:07 horas. La metodología de documentación siguió un orden estricto, avanzando de lo general a lo particular. Se documentó el entorno exterior, los accesos y el estado general de la escena. Se recogió el interior de la zona crítica, capturando la distribución espacial de los objetos, mobiliario y la relación entre los elementos visibles. Se procedió a la documentación específica de cada indicio previamente identificado. Cada elemento fue registrado con tomas de ubicación y tomas de detalle, utilizando testigos métricos y de orientación para establecer su tamaño y posición exacta, tal como se encuentra en el sitio. El registro se efectuó con un teléfono móvil de marca Samsung A04 configurado en alta resolución y a 30 fotogramas por segundo, asegurando la calidad probatoria de la imagen. Finalmente, siendo las horas 20:36, se da por finalizado el registro videográfico de la escena, habiéndose documentado en su totalidad el perímetro intervenido, los indicios elevados y las condiciones ambientales presentes al momento del procedimiento. El material obtenido queda resguardado como evidencia técnica conforme al protocolo establecido para su posterior análisis pericial y judicial. Hola, mi nombre es Rebeca Sofía Calíbar López, soy licenciada en criminalística especializada en bioquímica forense. El 18 de septiembre en la residencia de huéspedes en la Universidad Nacional de La Rioja, ingresé a las 8:04 para el levantamiento de distintas muestras de interés pericial. En primer lugar, se recolectó con un hisopo humedecido con solución fisiológica
las muestras de las sustancias rojizas encontradas debajo de las uñas de los 5 dedos de la mano izquierda, el dedo del medio y del índice de la mano derecha, en el cuello y cara de la víctima. Estas muestras se guardó cada una en un sobre de papel individual. Luego se le colectó una sustancia blanquecina del preservativo con un hisopo y se guardó en diferentes sobres, y por último se halló una sustancia rojiza en el piso, donde se realizó los mismos procedimientos. Cada muestra fue rotulada manteniendo su cadena de custodia para luego ser llevadas al laboratorio para su posterior análisis. En el laboratorio se procedió a la aplicación de la prueba de benzidina, reactivo que adquiere una coloración azul en presencia de sangre. El procedimiento consistió en humedecer el hisopo con la sustancia rojiza mediante solución fisiológica, agregar posteriormente unas gotas de benzidina y por último añadir unas gotas de agua oxigenada. Durante el análisis, la mayoría de las muestras ensayadas arrojaron resultado positivo para sangre humana, exceptuándose una que resultó negativa. Cabe destacar que el caso continúa en etapa de investigación y aún se encuentra sin resolver. Soy perito informático Gaspar Alejandra Lourdes, pertenezco al Poder Judicial de la provincia de La Rioja. El 18 de septiembre de 2025, a las 20:35 horas, fue mi ingreso al lugar de los hechos en la residencia de huéspedes, con el objetivo de identificar y preservar evidencias digitales. Durante la inspección hallé un teléfono celular A03 Core, ubicado sobre una mesa de luz entre dos camas, en el punto cardinal este. El dispositivo se encontraba con la pantalla hacia abajo y con una funda rosada y vidrio templado roto hacia los bordes. Se realizó la documentación fotográfica, sin modificar su posición original. El equipo fue manipulado con guantes de látex y envuelto en papel aluminio, luego colocado en un sobre de papel madera para evitar cualquier tipo de conexión o alteración. Finalmente se completó la cadena de custodia y etiquetó el dispositivo para hacer el análisis posterior en laboratorio. Soy la oficial de policía Ariel Alejandra Noemí. Mi participación comenzó el 18 de septiembre a las 18:10 horas, momento en el que la Comisaría 1 de la ciudad de La Rioja recibió el llamado de alerta. Procedí a la organización y el traslado inmediato al sitio del presunto delito, ubicado en la residencia de huéspedes de la Universidad Nacional de La Rioja. Arribando a las 18:40 horas, mi rol se centró desde el inicio en la aplicación de la metodología forense. Junto a la coordinadora operativa Dominino Maya, ingresamos al lugar a las 18:42 horas y establecimos el perimetraje de seguridad para asegurar la escena. A las 18:50 horas me retiro del área. Posteriormente me encargué de identificar y registrar las declaraciones de los testigos, cuyas declaraciones son cruciales ya que ambas coinciden en haber escuchado gritos y discusiones aproximadamente a las 12 de la noche, aunque decidieron no intervenir. Una vez recopilada la información y finalizado el registro, mi trabajo se mantuvo activo manteniendo la custodia y el control total del sitio hasta la conclusión de la intervención a las 20:45 horas, asegurando que el equipo pericial finalizara sus labores sin contratiempos. Bueno, como coordinadora voy a plantear la hipótesis que a raíz de los indicios encontrados se puede interpretar. Es que la víctima sufrió una violación seguida de homicidio. Las evidencias recogidas, como los rasguños y las lesiones en su cuerpo, sugieren un enfrentamiento con intento de resistencia antes de ser violada y posteriormente ser asfixiada por sofocación con una almohada que fue determinada como el arma homicida. Se pudo deducir que el autor, después de haber cometido el hecho, se puso nervioso, arrojó de manera involuntaria los indicios por distintos sectores de la habitación para luego abandonar el lugar. Y la conclusión del informe pericial es que tras el análisis integral de las fotografías, videos y registros periciales obtenidos en el lugar del hecho, se determinó que la puerta de ingreso a la habitación no representaba signos de forzamiento, lo que permite descartar un acceso violento, lo que nos daría a entender que la víctima y el victimario se conocían. El estudio de las muestras biológicas y los signos externos en el cuerpo de la víctima reveló la presencia de hematomas, escariaciones y rasguños compatibles con maniobras de defensa y forcejeo, además de las lesiones propias de abuso sexual
con acceso carnal. El análisis del preservativo hallado en la escena confirmó la presencia del semen humano, evidencia que fue debidamente remitida a los laboratorios forenses para la identificación genética del autor. En síntesis, del análisis conjunto de los indicios materiales, biológicos y digitales, se concluyó que la víctima fue sometida a un ataque con componente sexual, acompañado de violencia física y signos de lucha, perpetrado por una persona aún no identificada, donde estamos aguardando los resultados de laboratorio más profundos. La evidencia recolectada permite sostener la hipótesis de una agresión sexual con alevosía. Bueno, y dicho esto, doy por finalizado el video. Les agradezco su atención, espero que les haya resultado interesante. La verdad que con mis compañeros disfrutamos un montón este proceso. Hacer esta investigación fue bastante complicado, pero realmente lo disfrutamos. Y nada, gracias por su atención. Nos vemos.